Ya llegó la edición de Revista Gilal. Ay, estoy muy emocionada. El día de hoy vamos a celebrar junto a Ángel Cerlo sus 35 años de carrera artística. Ángel, ¿cómo estás? Pues aquí encantado de estar contigo en la revista, con el público de su revista. Y pues qué mejor que sea con un medio poblano, porque yo empecé mi carrera en esta ciudad, justo como decías, hace 35 años. ¿Cómo inició la magia? Ya que estamos aquí en Puebla, ya que está el ambiente, platícame ahora. Pues mira, estamos aquí justo en este lugar maravilloso, el Mesón San Sebastián, que es un lugar del centro histórico. Y justo aquí en el centro histórico de Puebla, hace 35 años, empecé a trabajar como actor. Aquí a unas cuantas calles, como 2, 3 calles en la 5 Oriente, había un teatro que era el Teatro Hermano Soler, que lo dirigía Fernando Soler Palavicini. Y en aquel entonces hubo una convocatoria, un casting para pertenecer a la compañía. Vinimos varios compañeros que en ese entonces estábamos recién terminando de estudiar teatro en el Instituto de Teatro de Puebla, y nos quedamos como 3 o 4 colegas, actores, actrices que estábamos muy entusiasmados por entrar a la compañía, y pues nos quedamos y fue lo mejor que nos pudo haber pasado, porque en ese teatro, en el Teatro Hermano Soler, yo al menos estuve ahí 5 años en una compañía de repertorio donde era obra tras obra tras obra. Hacíamos teatro de jueves a domingo, y con Fernando Soler Palavicini aprendimos no solamente el arte de actuar, sino el arte de hacer teatro. Todo, desde las luces, las escenografías, todo lo que implica el teatro, que no solamente es actuar y dirigir, sino hay una infraestructura muy grande a su alrededor, y así empezó la magia. ¿Qué pasó cuando llegaste a la Ciudad de México, donde es la cuna, ¿no? De las artes. De las artes escénicas. Sí. Mira, justo en el año del 91, nosotros habíamos terminado de hacer una última temporada en el Teatro Hermano Soler. Ya habían pasado estos 5 años que te digo, y habíamos montado una obra de teatro. Esa yo no la hice como actor, la hice como adaptador y director. Una obra que se llama El Coleccionista. Fue una obra que presentamos primero aquí en un espacio que sigue existiendo, el espacio 1900, en el Teatro Arlequín. Hicimos ahí una primera temporada con 2 compañeros queridísimos, Humberto Moreno y Pilar Flores. Una obra muy polémica, era el secuestro de una mujer que llevaba a cabo el personaje protagónico que era Charlie. En los años 50 esa obra fue muy polémica, porque fue primero una novela, luego fue una película. Porque este secuestrador no la secuestra para pedir un rescate, la secuestra para que se enamore de él. Entonces es una situación muy loca, muy fuerte. Entonces, bueno, montamos esa obra que nos fue muy bien, hicimos las primeras 100 representaciones aquí en Puebla. En eso nos presentamos en la muestra regional de Bellas Artes, nos fue muy bien. Tuvimos un muy buen lugar, tuvimos un segundo lugar, pero eso nos abrió la puerta para irnos a presentar la obra a otros lugares. En simultáneo, yo había conseguido un primer trabajo en la Ciudad de México como actor. Entonces nos fuimos para allá, yo ya con un primer contrato, y fuimos a hacer una primera temporada del Coleccionista, que se convirtió ya en la Ciudad de México. Realmente se fue como un ancla muy grande para nosotros poder llegar a la ciudad, pues para tener trabajo, tener ingresos, que eso es muchas veces lo difícil. Claro. Y una temporada que pensábamos que iban a ser unas cuantas funciones, se convirtieron en 3 años de temporada y 400 representaciones. Sí. Y así empezó la llegada a la Ciudad de México. Sin duda alguna que El Coleccionista fue un parteaguas para mí y mis compañeros que acabo de mencionar, para Humberto, para Pilar. Y pues llegué a la ciudad en el año del 92, fue cuando hicimos nuestra primera temporada allá, y pues ahí me quedé ya a vivir desde hace prácticamente 29 años. Siempre hay un miedo a irte y decir, llego y no tengo trabajo y no tengo dinero, y dónde voy a vivir. Esos temores siempre están presentes, pero pues hay que arriesgarse. Ya, que si te va bien, que si eres exitoso, que si logras quedarte, eso ya te lo va marcando el tiempo, tu trabajo, tu dedicación y tu talento, ¿no? Es otra experiencia muy diferente a la que hay en la ciudad de Puebla. En Puebla sé que también está habiendo mucho movimiento teatral, digo, ahorita pandemia, todo está detenido, pero sé que hay compañías, actores jóvenes,
gente que está siempre moviéndose con el teatro, pero siempre vale la pena ir a experimentar otras vivencias escénicas. Y pues sí, la Ciudad de México siempre es un punto que se convierte en atractivo para todos y hay que hacerlo. Si es tu plan, hay que hacerlo. Si tu plan es quedarte aquí en Puebla para hacer un proyecto local, también es muy importante hacerlo. En fin, así es como va. Amigos. Hay que arriesgarse también, sí. Además que hay que mencionar, Sí. que Puebla es, o sea, sí, allá hay mucha gente viviendo aquí, pero nos conocemos, Ángel. O sea, seguramente si no nos conocimos por redes sociales nos hubiéramos conocido, Sí. porque el amigo de un amigo te conoce. Siempre es así. Siempre es así. Yo cuando vengo a Puebla, yo nací aquí en el barrio de Los Sapos. Ajá. Ahí nací, ahí me crié y ahí viví hasta que me fui a la Ciudad de México. Entonces me gusta, siempre que vengo a Puebla, me quedo, me hospedo aquí en el centro. Porque empiezo a caminar y empiezo a encontrarme a la gente que quiero saludar. Así es, ¿no? Sí. Oye, Ángel, ¿qué te ha impulsado para seguir? En el camino de las artes. Mira, fíjate que antes de que yo entrara a estudiar artes escénicas, estoy hablando pues, de hace muchos años, en el año del 84. Antes de ello, yo había estudiado economía. De hecho, trabajé casi 3 años como economista aquí en la planta Volkswagen. Y estando en Volkswagen, empecé a recordar que cuando yo estaba secundaria, prepa, estuve en taller de teatro, maestros que tuve ahí, Gustavo Jorge, me acuerdo muy bien de su nombre, me dijo, oye, yo veo que tienes aptitudes, deberías de revisar si no se convierte en una opción profesional, o sé qué. Y en aquel entonces, pues ya hace más de 35 años, estaba el Instituto de Teatro de Puebla, sí había como opciones para prepararte, pero no había preparación universitaria. La facultad de aquí en la UAP, en la UTAN, pues no existía. Entonces, estudié economía, trabajé como economista, hasta que estando en Volkswagen empecé a tener una crisis profesional y me acordé que yo había querido, o había pensado querer ser actor cuando ya viniera la etapa profesional. Y en ese momento dije, pues lo voy a hacer. Entonces me inscribí en el Instituto de Teatro de Puebla y las clases eran de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entonces salía yo de la Volkswagen, me iba a estudiar y pues ahí hice toda mi primera preparación. Te digo esto porque sin duda alguna que lo que me ha mantenido en esta carrera, en este oficio escénico tantos años, es la vocación. Creo que sí tienes que hacer caso a tu vocación. Y la vocación no es solamente decir, quiero ser actor para salir en la tele, pues es como una fantasía. La vocación de querer hacer artes escénicas, que es una gama muy amplia, tiene que ver sí con saber si uno quiere estar ahí y por qué quiere estar ahí. Yo sé que siempre cuando se piensa ser actor o actriz se piensa que si podrá ser famoso o no famoso, pero lo que realmente importa es tener una vocación, porque la vocación es la que te da la fuerza para permanecer, porque luego hay momentos difíciles, Claro. que de pronto no hay trabajo, de pronto decir, pues ya me dedico a otra cosa, y la vocación es la que te mantiene, siempre, sin duda alguna. Sigan su vocación, amigos, Sí, no se dejen. la que sea, Sí. la que sea. Digo, estamos hablando de las artes escénicas, pero es importante descubrir cuál es la vocación, qué es lo que más te atrae y seguirlo. Yo la economía pues la dejé ahí de lado, no era mi vocación y retomé la que sí era. Sí. Oye, Ángel, a ver, la mayoría de tus personajes son villanos. Siempre, últimamente, sí. Vemos Cuna de Lobos, Sí. Ángel seguro villano. Sí. Tanto que en alguna vez me platicaste que hasta te siguieron hasta tu casa, ¿no? Sí. Por un personaje. ¿Hay algún personaje que hayas interpretado con el que te identificas? Sí, mira, sin duda alguna, la línea del teatro y la línea en este caso de las teleseries, tiene como diferentes vertientes. Fíjate que yo desde hace muchos años, por una circunstancia, el primer personaje que yo interpreté en teatro fue Don Quijote. Siendo muy joven, obviamente caracterizado, etc. Y es un personaje que hasta el año 2019 lo volví a interpretar. Aquí en Puebla, hicimos aquí donde estamos, en el Mesón San Sebastián, durante el 2019 montamos un escenario y teníamos un teatro estilo Corral de Comedias, que es un estilo de teatro de los siglos XVI y XVII. Y aquí lo presentábamos. Entonces, sin duda alguna,
el Quijote es un personaje que lo he tenido presente en diferentes etapas de mi vida profesional y es un personaje con el que me identifico por el contenido de lo que dice Cervantes con Don Quijote. Siempre yo he sido alguien muy vinculado a hacer algo porque no haya injusticia social, porque haya lealtad, en fin, hay muchos elementos que Miguel de Cervantes plantea a través del Quijote y de Sancho, y a mí como intérprete de Don Quijote creo que es con un personaje con el que siempre he buscado todo su contenido y me ha generado una identidad. Entonces creo que ese personaje ha sido muy determinante en el teatro. En las teleseries pues es otra historia siempre, ¿no? Sí. A ver, en las teleseries, Mira, ¿algún villano? Sí, a ver, a mí la gente que me conoce me dice, oye, ¿por qué siempre te dan de malo si tú eres buena onda? Pero bueno, ya tiene que ver con tu tipo, con tu tono de actor, en fin. Y es divertido. Ya sé que en la vida real los villanos dices, híjole, pues ¿cómo va a ser divertido? Pero para uno como actor tienes siempre como más para dónde hacerte como actor con los personajes de ese tipo, pues porque son tremendos, ¿no? Claro. Pero como actor, más que identificarme personalmente con algunos de los personajes, hay un personaje que hice en una serie que se llamó Dios Inc. en 2015 para HBO. El personaje se llamaba, sí se llama porque ya lo hicimos, el Alacrán Soto. Era un presidiario que controlaba la cárcel, pero era un personaje que tenía cierta dosis, como esta dosis de los narcotraficantes famosos que hay ahora, ¿no? Tenía un poco de Chapo, un poco de Caro Quintero, un poco, porque él controlaba la prisión. La serie no era una serie de narcotráfico, era una serie que se llamaba Dios Inc., Fábrica de Dios, y realmente hablaba del negocio de las religiones hoy en día. Por eso se llamaba Dios Inc., Fábrica de Dios. Cómo hay religiones que convierten la creencia y la fe de las personas en negocios. Y el protagonista, que era Rafael Sánchez Navarro, llegaba a la prisión porque lo habían apresado y tenía mucho que ver conmigo, pero realmente la serie hablaba de eso, de qué significaba hoy en día todo esto. Y él era un personaje, Rafael Sánchez Navarro, que andaba indagando desde Medio Oriente, la religión, un dios que hubo antes de los judíos, Marduk, en la Mesopotamia, y por circunstancias ahí llega a la cárcel. Y toda mi participación es justamente con Sánchez Navarro, en todo el tiempo que está metido ahí en la cárcel. Oye, Ángel, además de ser actor, eres creador escénico, director y creador escénico. Sí. ¿Cómo es ahora estar del otro lado de las cámaras? Mira, el trabajo de creador escénico siempre lo he enfocado principalmente al trabajo teatral. Como te platicaba al principio, tuvimos la fortuna de esta generación que pertenecimos al Teatro Hermano Soler, de aprender cómo se hace el teatro con Fernando. Él nos enseñó, desde construir escenografías, colocar las luces, generar las ideas creativas para llegar a un montaje teatral. Y la verdad, eso es lo que yo más disfruto. Me gusta mucho como creador escénico, como artista, lo que más me gusta es desde generar la idea de lo que quiero hacer. En ocasiones pues hay obras de teatro que ya están escritas. Yo lo que muchas veces hago es hacer adaptaciones teatrales con base en lo que voy leyendo, que me interesa. Y luego de ahí empezar a hacer todo el diseño del montaje teatral, los actores, la dirección. Y ese proceso creativo, artístico, es el que más disfruto. Por supuesto que el trabajo específico de actor es algo que también lo disfruto mucho porque lo vives de otra manera. Claro. Lo vives de otra manera, lo disfruto mucho, me gusta mucho porque es otra manera de abordar la creación. Pero ser creador escénico en el teatro, sin duda alguna, es lo que siempre me ha gustado más. Siempre. Muy bien. Sí. ¿Hay alguna obra con la que te sientas así súper orgulloso? El coleccionista. El coleccionista, que fue la primera obra que adapté y dirigí. Y por supuesto hay un concepto que he trabajado los últimos años aquí en Puebla con actores, colegas, amigos de aquí de Puebla, que es un concepto, a mí me gusta mucho la historia, soy fanático de la historia. Entonces, este concepto se llama pregoneros mestizos. Los pregoneros eran, en el siglo XVI y XVII existían, eran como los voceros de lo que hoy es el ayuntamiento. Ellos salían a gritar los edictos y todo lo que pasaba, ¿no? Entonces yo hice una combinación con el pregonero y el cómico de la legua, que eran los comediantes, actores de aquel entonces, que iban a actuar a las plazas públicas. Y este concepto de pregoneros mestizos justamente es eso,
contar a la gente las historias, pero desde una óptica escénica divertida, que es lo que te comentaba hace un rato, que vamos a presentar el 16 de abril aquí en el Museo Casa de Alfeñique, justo para la celebración de los 490 años de la Fundación de Puebla. Ay, Sí. ay, qué bonito, qué bonito. Ya en 10 años 500. Sí. Y a 500, fíjate, sí. Muy bien. Oye, a ver, ya hablamos de lo bonito, Ujú. de lo bello, del mundo de las artes. ¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido? Sin duda alguna, cuando te quedas sin trabajo, porque ha pasado. Claro. Ha pasado, así como ha habido momentos en los que he tenido grandes proyectos y grandes oportunidades de trabajo, los actores, los artistas, pues somos gente que somos trabajadores independientes, o sea, nunca entras a una empresa y la antigüedad y el aguinaldo y tu sueldo mensual. Digo, eso pasa cuando estás en un proyecto, y en un proyecto remunerado, ¿no? Porque la mayoría de las veces en el teatro vas de independiente y ahí casi que vendes lo que tienes, juntas lo que puedes, lo inviertes y muchas veces dices, híjole, ya, y no pasó nada, ¿no? Yo afortunadamente hay proyectos teatrales en los que he apostado como productor y nos ha ido bien. En otros de pronto no te va bien, pero cuando terminas un proyecto, pues en automático te conviertes en un desempleado. Y ha habido rachas en las que te quedas sin empleo y a veces tienes que aprender a administrar el dinero. Cuando te entra dinero tienes que saber dosificarlo para justo los momentos en los que no lo hay. Pero ha llegado a haber momentos en los que la economía se complica y pues son momentos en que dices, híjole, ya sabes que es una situación difícil muchas veces como artista tener una continuidad laboral, pero lo ha habido y luego de ahí pues aprendes a que no puedes permitir o permitirte que haya esos baches. Por eso es importante estar siendo un generador constante de la forma que sea, a través de alguna beca, de forma independiente, pero siempre buscando la objetividad, buscando la objetividad de que el proyecto en el que tú emprendas, pues que veas que va a tener la mayor posibilidad de éxito, de que funcione, porque finalmente dependemos de una taquilla, de que venga el público. Tú tienes ahí tu montaje maravilloso, que si no hay público, pues hasta ahí llegaste, ¿no? Así es. ¿No? Bueno, aquí se los dejamos para las personas que Sí. quieren dedicar. Esta es la verdad. Sí. O sea, de que, ay, es que a mí me dijeron que la vida iba a ser diferente. No, así es. Es difícil. Y cuando te va bien, te debo decir que cuando te va bien, te va muy bien. Sí. Y dices, híjole, agradezco haber aguantado vara, ¿no? ¿Qué proyecto del cine de oro te gustaría revivir? Como que hicieran lo que se llama un remake. Un remake. Mira, yo creo que hay cine que no se debe de tocar. Lo platicábamos hace un rato, no hace un rato, hace unos días en México, colegas. Ya ves que ahora está muy de moda las famosas bioseries, ¿no? Ah, sí. Entonces, lo que escuchaba que estaban preparando la bioserie de Pedro Infante, etc. Que uno de los motivos por el cual se ha detenido es que pues, no es fácil encontrar a alguien que interprete a Pedro Infante, ¿no? O iban a hacer la bioserie de Tintán. Puta, pues, puede haber, así como lo hubo de Cantinflas, lo puede haber, pero son temas delicados. Yo creo que el cine de oro, ahí se debe quedar. Ahí se debe quedar. A lo mejor puedes retomar temáticas relacionadas con ciertas películas y contextualizarlas a la actualidad, ¿no? Por ejemplo, este cine, el cine que era, no era el cine de western, sino era el cine como de los ranchos, de todo ese cine que había. Claro, sí. Era un género, era el género ranchero, ¿no? Dejó de hacerse y nunca se ha vuelto a retomar, pues porque ya no hay historias en los ranchos. O las historias son diferentes, ahora las historias en los ranchos son como las telenovelas, ¿no? Son de otra manera. Entonces, estaría interesante retomar el género ranchero de otra manera, con la calidad que se hacía el cine de oro. A mí me parece que retomar tal cual las películas de oro es un riesgo muy, muy grande. Me parece que se tienen que quedar ahí, como parte del siglo de oro, más que tratar de revivirlas tal cual, ¿no? A mí, esa es mi opinión. Y es lo que platicaba hace unos días
con unos amigos actores allá en México justamente. Pues hablábamos de la familia de los hermanos Soler, que yo conocí mucho de ellos pues, por el director con el que trabajé aquí en Puebla. Y decían eso, que el cine de oro que hicieron los hermanos Soler, pues, ¿cómo retomas a esos actores? O sea, ¿de dónde? Digo, hoy en día hay muy buenos actores, pero esos actores ya ahí se quedaron, o sea, Fernando Soler, Andrés Soler, todos ellos, ya, pues por eso están inmortalizados en el cine de oro, ¿no? Entonces creo que es mejor dejarlos ahí ya sin tocarlos. A ver, ahí hay una pregunta fuerte. Uh-huh. ¿Cómo ves el estado actual de nuestro cine mexicano? Mira, yo creo que desde mediados de los años 90, empezó a tener una evolución, porque hubo un bache tremendo. Justamente después del cine de oro, hablo, hacia los años 60 empezó a haber ahí un cine alternativo interesante. Luego en los años 70 entró el género que le llamaban cine de ficheras, que era como el cine de cabaret, ¿no? Muy malo. No era porque fuera el tema las ficheras, no, sino se hizo un bache, un cine ahí de muy mala calidad. Y yo considero que hasta los años 90, cuando se empezó a hacer un cine mexicano, ya con directores jóvenes pero talentosos, Solo con tu pareja, y de ahí empiezan a surgir en ese entonces, que al día de hoy demostrado que sus propuestas originales de los 90 pues tenían un contexto. Yo creo que ha venido teniendo un avance muy sustancial pues en cada década, ¿no? Porque pues el cine lo tienes que ir viendo por décadas, por lo que va contando cada director. Yo creo que hoy el cine, sin duda alguna, ha venido teniendo una recuperación. Siento que lo que ha faltado, como siempre, es la distribución del cine. Es decir, hay hoy en día, hasta la fecha, un apoyo fiscal que se llama Eficine, donde un porcentaje del ISR de empresas lo pueden destinar a producciones cinematográficas. Entonces, ha habido producción cinematográfica. El tema es que llegar a la pantalla de cine es una complicación porque eso depende de los distribuidores, de los que deciden qué películas entran, y siempre ha habido una preferencia por proyectar las películas internacionales que saben que van a ser muy taquilleras, y al cine nacional siempre lo dejan ahí en alguna sala, como se puede. Como de relleno, ¿no? Entonces no termina de ser industria, que es lo que pasa con el cine. Es lo mismo que con el teatro. Si no tienes espectadores, si no tienes recuperación en taquilla, nunca termina de ser industria. Y aunque esas películas se hayan hecho con un estímulo fiscal legalmente permitido, pues son películas que sí se hacen, algunas personas la ven y ahí queda. Hoy en día, pues bueno, se está dando mucho el tema de las plataformas, ¿no? Netflix, Amazon. Entonces, sabemos todos que lo ideal del cine pues, es verlo en la pantalla de cine. Eso es lo ideal, por eso están las salas de cine, ¿no? Sin embargo, ahora pues ya se está dando este formato de producciones cinematográficas específicas para plataformas, ¿no? Quizás para algunos, pues el cine se ve en el cine, pues sí, sin duda que el cine se tiene que ver en el cine, pero también hay que adaptarse a la parte de tecnología moderna que son las plataformas y que son las que sí están generando una derrama económica y que sí están permitiendo que la producción cinematográfica pueda empezar a tener otro tipo de distribución, aunque no sea en la pantalla grande. Eso es interesante. Sí. Y está padrísimo que puedas ver en tu teléfono una serie todo el tiempo, ¿no? Claro. En el coche. O una película, pero insisto, lo ideal es sentarte a ver una pantalla, sí, claro. ¿no? Sí. Pero pues también hay que ajustarse a lo que va siendo funcional hoy en día, ¿no? Oye, aquí te quiero hacer una pregunta, hablando de cine. Sí. Y esto es algo que salió hace unos meses como noticia y que todo el mundo está como así como sorprendidos acerca del doblaje mexicano. Uh-huh. De si el doblaje todavía va a existir o no va a existir en el cine. Sí. ¿Tú cómo ves esa situación? ¿Qué opinas? Mira, a mí como espectador, no como actor, como espectador, siempre buscamos tener puesto del original. A ver, es como dices, es que cómo le doblas la voz a Robert De Niro, cómo le doblas la voz a Al Pacino, es casi como si fuera un insulto. Fíjate que en España ni siquiera es una opción, todas las películas son dobladas porque el espectador lo prefiere.
Y te voy a decir por qué lo prefiere. Si tú como espectador, que la mayoría no dominas el idioma inglés, hablo de las películas extranjeras, ¿no? Visualmente, este espacio que tienes que estar dedicando a las letras, lo pierdes de lo principal que es la imagen. ¿Me explico? Entonces, de repente yo he estado haciendo ahora con las plataformas el ejercicio de poner el idioma, de ponerlo en doblaje. Entonces, alcanzas a percibir de otra manera porque concentras toda tu visión en la pantalla, en las imágenes que están pasando, y no tienes que hacer un distractivo de las letras. Mira, es como si ahorita si tú ves ese vídeo que tenemos. Si yo veo todo el patio, pues lo estoy observando. Si yo distraigo un poquito ahí a las letritas que dicen Mesón San Sebastián, ya no estoy apreciando todo la maravilla de este patio. Claro. Y eso pasa. Yo creo, mucha gente dice, pues es que la película doblada, México tiene fama de muy buen doblaje, siempre lo ha tenido, siempre lo ha tenido. Si el doblaje se hace con calidad, a mí me parece que como espectador también depende ahí pues ya tienes la posibilidad de decidir si lo quieres ver doblado o no, tanto en las plataformas como en el cine. Hay veces que tú vas al cine y dices, hay salas donde está doblada y donde está con subtítulos, ¿no? Claro, eso lo dices como espectador. A mí me parece que si el doblaje es digno como se ha hecho en México, el espectador disfruta de otra manera la imagen, la pantalla, ¿no? Algunos preferimos seguir viéndolo aunque sea con subtítulos porque no nos queremos perder las voces originales de los actores, ¿no? Claro. Pero eso ya también es una decisión del espectador. Claro que, bueno, aquí el doblaje mexicano es increíble. Sí, sin a mí duda. me fascina. Es una industria, hay muchos colegas, actores y actrices que se dedican al doblaje principalmente. ¿Alguna vez te interesó participar? Lo llegué a hacer en algún momento. Lo que pasa es que por tiempos de trabajo, a mí me absorbió más el trabajo de actor, tanto en el teatro como en pantalla. Y en el doblaje también requieres de muchas horas de estar metido en el estudio de grabación. Claro. Sí, entonces pues yo me he inclinado más por la actuación directa, pero el doblaje también es otro oficio, otra especialidad muy, no solamente interesante, que requiere también un talento muy especial dentro de la actuación. Sí. ¿Ustedes qué opinan, amigos, acerca de este tema? O sea, aquí se los dejamos. Bueno, querido Ángel, querido Ángel, cortamos esa parte, Sí. perdón, me perdí. ¿Qué viene para el futuro? ¿Qué viene para el 2021? ¿Para mí? Para ti. Bueno, primero terminé de grabar una serie ahorita en marzo. Sí. No puedo decir el nombre todavía porque por contrato por contrato de confidencialidad no te lo permiten. Es Claro. una serie que se va a estrenar, yo creo que a finales de este año todavía en Netflix. Es una serie muy interesante. Nada más como un poquito de antecedente, es como un Romeo y Julieta contemporáneo en un barrio de la Ciudad de México. Aunque no sea la temática al 100% por ahí, pero por ahí va. Entonces es un pleito entre familias de un barrio muy interesante. Los protagonistas son actores jóvenes, los actores adultos somos todo el soporte del mundo de adulto alrededor de ellos. Pero bueno, terminé de grabar esta serie que empezamos a grabar en octubre, la terminamos en marzo y todos creemos, porque eso lo decide la plataforma, que se podrá estrenar como en los últimos meses de este año. Luego, justamente ahora, pues regresé ahorita a Puebla porque me volvieron a buscar aquí la dirección de museos. Yo el año pasado, en el 2020, dejamos pendiente un concepto de llevar teatro a ciertas áreas de museo con temáticas muy específicas. Entonces ahorita lo vamos a empezar a retomar paulatinamente en la medida de cómo se va reactivando la actividad. Sé que ahora en Puebla los museos se reactivan con un 20% de ingreso. Por eso es que ahora vengo a presentar esta obra al Museo del FNI que ya mencionamos.
pero vamos a empezar a retomar algunas cosas en paralelo para otros museos conforme se vaya pudiendo. Y voy a preparar un documental acerca de una parte muy interesante de la parte de la etapa de independencia en Puebla. Voy a empezar a trabajar en ello. Estoy ahorita por tener ahí unas pláticas con Secretaría de Cultura. Y pues es lo que viene para ahorita. No más. Sí. Nada más. Ángel, te agradezco muchísimo que nos hayas dado un espacio en tu apretada agenda. No, gracias a ti. Y Katia. bueno, más aquí en Puebla. Sí, ¿No? un placer. Entonces, estamos muy contentas, muy contentes, Sí. muy contentes. Exactamente. De que estemos aquí en esta entrevista. Y bueno, No. con esta vista tan maravillosa como Así el es. de San Sebastián, aquí en Puebla, en la... ¿Qué es? 9 Oriente 6. 9 Oriente, 100... No, 6. 9 Oriente no, 6. 6. 9 Oriente 6, Mesón San Sebastián. Normalmente aquí cuando vengo muchas veces me hospedo acá porque es una casona maravillosa, me encanta. Vengan, o sea, Es un lugar maravilloso. Gracias a ti, Katia. Gracias a las personas que nos ven, a los seguidores de su revista. Y pues vean teatro local, apóyenlo. Y pues espero que nos encontremos por ahí en algún montaje de los que estaremos haciendo por aquí, por Puebla, cuando nos toque venir. Acérquense al arte, amigos. De verdad, no se peleen con el arte. Acérquense, vean una obra de teatro, disfruten. Sí, fíjate que ya para cerrar, muchas veces te preguntan, ¿para qué sirve el teatro? ¿Para qué sirve el arte? Más allá del arte por el arte. Uh-huh. Estoy convencido que el arte ayuda a formar mejores personas. No solamente a los artistas, sino al espectador, al ciudadano común. Así. Y bueno, esto siempre lo he mencionado. En las escuelas, espero que ahora con la nueva estructura, pues acerquen más con el arte, ¿no? Porque antes nada más arte o teatro, nada más era como las clases y nada más te daban media hora, ¿no? Uh-huh. En niveles, en primaria, por ejemplo. Entonces siempre lo dejaban, siempre le daban prioridad a matemáticas, español, que al arte siempre lo dejaban. Sí. Esperemos que eso cambie. Sí, el arte siempre es un sustento principal para el espíritu de la gente. Ángel, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? En Facebook, Ángel Serlo, creador escénico. En Twitter, Serlo Ángel. Uh-huh. En Instagram, Serlo Ángel. Así es fácil. Oigan, amigos, y también vayan a seguir a Revista Gilal en todas las redes sociales. Sí. Estamos como Revista Gilal en Facebook y en Instagram estamos como Revista Gilal_oficial. Vayan a seguir todas las publicaciones, todas las de la próxima edición. Les mandamos un súper beso, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.